juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecimiento de la Eucaristía. Señor, concédenos poder participar con verdadero amor, atención y piedad de esta Eucaristía que te ofrecemos. Primero, para adorarte y agradecerte todos los beneficios que nos has hecho. Segundo, para pedirte perdón de nuestros pecados y los de toda la humanidad. Tercero, para suplicarte las gracias que nos son necesarias para nuestra vida y para este día en concreto. Presentemos al Señor la intención por la cual queremos celebrar esta Santa Misa. Concédenos, Señor, asistir a esta misa con los mismos sentimientos de amor y piedad de tu Madre al pie de la cruz, con el espíritu y fervor con que la vivieron los santos. Te suplico que nos ayudes a prepararnos para recibirte dignamente lo mejor que podamos. Amén. Hoy día celebramos, hermanos, hermanas, la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle ahora perdón al Señor por nuestros pecados, por nuestras faltas de fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestras faltas de amor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongamos ahora nuestro corazón para acoger la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Enséñame, Señor, tus preceptos. Enséñame, Señor, tus preceptos. ¿Cómo un joven llevará una vida honesta? Cumpliendo tus palabras. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus preceptos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Tú eres bendito, Señor, enséñame tus preceptos. Enséñame, Señor, tus preceptos. Yo proclamo con mis labios todos los juicios de tu boca. Me alegro de cumplir tus prescripciones, más que de todas las riquezas.
Enséñame, Señor, tus preceptos. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, toca nuestro corazón para que aceptemos la palabra de tu Hijo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio que hemos escuchado, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos, hermanas, estamos hoy día celebrando la memoria de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. Y él, por su afición hacia la Sagrada Escritura, ¿no es cierto?, al celebrarse el último día del mes de septiembre, entonces por eso se colocó este mes como el mes de la Biblia. Vamos a leer algo de lo que dice de la reseña histórica de San Jerónimo. En diferentes temporadas el sacerdote Jerónimo permaneció en Roma, o sea, es un presbítero de Roma, en donde sirvió de secretario al Papa Dámaso. Pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de Belén, en donde nació Jesús. Ahí, entre penitencias y oraciones, se entregó en alma y en cuerpo al estudio de la Biblia, que tradujo al latín y que comentó. Aquí los años 340 al 420 deben ser los años de su nacimiento y muerte. Bueno, este santo es contemporáneo de San Agustín, vivieron en la misma época y tuvieron sus controversias, porque cartas iban de uno y cartas venían del otro, y se enojaba de repente mucho San Jerónimo por ciertas expresiones que San Agustín colocaba en sus cartas y que él, apegado a la Biblia, no consideraba que se podían decir así tan fácilmente. Bueno, en este caso, Agustín tiene un criterio más pastoral, en cambio Jerónimo tiene un criterio más exegético. Bueno, lo importante de él
es que tradujo la Biblia al latín, y esa traducción se llamó la Vulgata, y esa es la traducción que tenemos precisamente de los libros de todos los misales, o de los leccionarios más bien dicho, donde está la palabra de Dios. Aquí hay un leccionario, está sacada perfectamente de la Vulgata, que es la traducción que hizo San Jerónimo de las lenguas originales, o sea, sobre todo hebreo y griego, al latín. ¿Y para qué? Para acercar la Biblia al pueblo. Y se llamó Vulgata, ¿por qué? Porque tenía un latín vulgar. Por eso que San Agustín, cuando por primera vez leyó la Biblia, él que estaba acostumbrado a un latín elegante, a un latín clásico, por primera vez la leyó y entonces la menospreció, porque era muy ruin el lenguaje, era el lenguaje que se hablaba en el mercado, en las calles, en la feria, era el latín vulgar. Y lo importante de esto es que quiso, con esta traducción, acercar la palabra de Dios a la gente y a la gente sencilla. Bueno, una vez que San Agustín se convierta a la fe cristiana, va a decir que verdaderamente en este libro, según él, tan mal escrito, que era la Biblia, la Vulgata, en un latín vulgar, contenía la verdad. Porque esa verdad tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y entonces dice que incluso en un libro que tenga un latín elegante, puede ser que, a pesar de toda la sutileza y la elegancia del idioma, allí no se halle la verdad. Bueno, para nosotros, ¿no es cierto?, la Biblia tiene que ser nuestro libro de cabecera. Y meditarlo continuamente, meditar la palabra del Señor. Y sobre todo hacer la lección divina. Y los agustinos también tenemos la práctica, no solamente como San Benito, de hacer la lección divina tradicional con sus 4 pasos, sino que la lección divina, según San Agustín, tiene 7 pasos, donde además de meditar la palabra de Dios personalmente, que son los pasos tradicionales, está el coloquio, o sea, el conversar la palabra de Dios con otro hermano y después juntos llegar a un compromiso. Entonces son más los pasos que los 4 que propone San Benito. Ahora, esto no es exclusivo, estos 7 pasos de San Agustín, sino que generalmente los padres de la Iglesia tienen estos 7 pasos. Bueno, en la primera lectura de hoy día, el apóstol Pablo recomienda al obispo Timoteo, que es un encargado de una comunidad cristiana, que use las sagradas escrituras, ¿no es cierto?, para tener sabiduría y con ella pueda enseñar, pueda erguir, corregir, educar en la justicia, a fin de que el ser humano, el hombre y la mujer de Dios estén preparados siempre para hacer el bien. Ahora, ¿a qué escritura se refería a San Pablo? Si de hecho recién estaban apareciendo las cartas, quizás el Evangelio de San Marcos, que algunos tiran hasta una fecha más temprana, el año 50, al Antiguo Testamento. Y lo tenían ellos en la versión de los 70, que había sido hecha por Ptolomeo II en el siglo III, ordenó traducir la Biblia de las lenguas originales al griego, y esa es la versión de los 70. Y en ese canon, que son la lista de los libros inspirados, entraron
los últimos libros que se escribieron en griego y que después en el concilio de Yamnia en el siglo II los judíos sacaron y dejaron solamente los libros en hebreo, incluso sacaron todas las adiciones que en los libros hebraicos, como por ejemplo en el libro de Daniel, que tiene los tres idiomas, hebreo, arameo y griego, es un apocalipsis, ese libro de Daniel es un apocalipsis en el Antiguo Testamento, así como el de San Juan en el Nuevo Testamento, tiene los tres idiomas. Bueno, los judíos sacaron todos los pasajes que tenían los libros como Daniel y otros más en griego y dejaron fuera también los libros escritos todos en griego, que para nosotros son los deuterocanónicos y que las Biblias evangélicas no los tienen, porque ellos eligieron ese canon corto, hecho en Yamnia recién en el siglo II después de Cristo. ¿Y por qué ellos eligieron ese canon? Porque los cristianos empezaron a utilizar la versión de los 70 y con ella probaban que Jesús es el Mesías. Y entonces los textos eran tremendamente coincidentes con toda la vida de Jesús. En cambio, en la Biblia hebraica empieza a separarse un poco más la traducción. Aunque todavía hay pasajes como por ejemplo en el segundo Isaías, el siervo sufriente, que al leerlo hace recordar precisamente en el sacrificio redentor de Jesucristo por todos nosotros. Bueno, entonces el apóstol Pablo le dice precisamente a Timoteo que con esas escrituras, o sea, las del Antiguo Testamento, porque recién está naciendo el Nuevo Testamento, no están los evangelios de Mateo y de Lucas, de Juan menos, el Apocalipsis tampoco, y hay algunas de las cartas nomás que andan dando vueltas como recomendaciones. Entonces es fundamentalmente el texto del Antiguo Testamento. Bueno, en vista de esto, ciertos autores hoy día han dicho que no tenemos que hablar nunca más de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como que si uno superara al otro. Sino las teorías nuevas son que hablemos de Primer Testamento y de Segundo Testamento, donde hay una continuidad en que paulatinamente se va pasando a una plenitud que estaría en Jesucristo. Bueno, en el Evangelio, Jesús, el mensaje principal de él es el reino de Dios. Sus parábolas todas son para explicar el reino de Dios. Por eso que esta frasecita siempre aparece. El reino de los cielos se parece a. Y luego Jesús cuenta esta parábola, ese cuentecito, y que tiene que ver mucho con la realidad. Todos los ejemplos que el Señor saca son de la vida cotidiana, sencilla, para que la gente entienda. Y algunas veces cuando habla de cosas, está representando precisamente las actitudes que ve en los diferentes grupos que tiene ante él, como los fariseos, los saduceos, los celotas y todos los que existían en el tiempo de Jesús, los discípulos de Juan, también los esenios. Bueno, y aquí Jesús, ¿no es cierto?, habla precisamente que el reino de Dios es como una pesca y que toma toda clase de peces. Está situado, ¿no es cierto?, en el mar de Galilea, y alguien me podría decir, padre, ¿por qué no en el mar muerto? Porque en el mar muerto no hay ningún pescado. Todos los pescados que llegan allí por la corriente del Jordán se mueren por la sal. Entonces es en el mar de Galilea o de Cafarnaún. Y estar en ese mar, ¿qué significa? Que es la frontera con todas las otras naciones. Al otro lado está, ¿no es cierto?, ya los pueblos de Siria. Y entonces
el puerto mismo de Cafarnaún, que viene a ser como la capital de Galilea, es como una ciudad cosmopolita, donde hay extranjeros, judíos, y por eso se le llama incluso la Galilea de los gentiles, ¿no? Los gentiles son los de los otros pueblos. Entonces hay mucha gente de todo tipo. Y aquí todos son peces para el reino de Dios. La única distinción es en servir y no servir para el reino. ¿Y qué es lo que puede ahogar el reino? La parábola del sembrador, el afán de las cosas materiales, la zarza, porque no permite compartir. La semilla que cae entre las piedras, que tiene poco terreno, el entusiasmarse, pero no comprometerse, no sirve. La semilla que cae en el camino y se la lleva el pájaro, el estar dominado, y que dice Jesús que es el diablo, estar dominado por alguna ideología que no permite acoger la buena noticia del reino. Entonces las ideas esas que se tienen de esa ideología chocan con las del reino y por lo tanto no fructifica. Y después la buena tierra, donde no todos producen lo mismo. Hay 30, 60, 100 por uno. Cada uno de acuerdo a su capacidad, a sus posibilidades, y con esto Dios no se enoja, sino que sabe que el que está dando 30, ese es su 100. Entonces, no hay, podríamos decir, categorías de santidad, porque si no nos meteríamos en otro código de interpretación de santos más grandes, más chicos, medianos. No. Responder a la voluntad de Dios puede ser que a veces Dios pida nada más que abrir y cerrar una puerta, como San el dominico Martín de Porres, y otras veces puede pedir Dios que la persona conduzca un pueblo entero, como Moisés. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ninguna. Porque ambos sirvieron a Dios en lo que les pedía. Bueno, para descubrir esa voluntad de Dios para nosotros es necesario recurrir a la Escritura. Porque en ella Dios nos sigue hablando hoy. Por eso una de las traducciones de la Biblia que se hizo en conjunto con las sociedades bíblicas que son evangélicas, se le colocó como título Dios habla hoy, para decir precisamente que la Biblia no es solamente un libro literario del pasado, sino que para nosotros que creemos que ese libro es la palabra de Dios, Dios sigue hablando hoy. Y por supuesto que sigue hablando hoy, y como dice San Agustín, Dios nos habla por el libro de su palabra, que es la Biblia, y Dios nos habla también por el libro de la vida. Y eso lo demuestra la misma Biblia. Porque en tiempos de Abraham, que no había Biblia, en tiempos de Isaac, que no había Biblia, no había escritura, en tiempos de toda esa gente, de Jacob, José, no había Biblia, no había escritura. Entonces, ¿cómo vivían la relación con Dios? Leyendo su voluntad en la vida, en la historia, en los acontecimientos, en la naturaleza. Y de aquí vino esta tesis de San Agustín, que después el franciscano, que es cardenal y teólogo, San Buenaventura,
la retomó. Es que dice San Agustín, cuando el ser humano perdió la capacidad de leer la voluntad de Dios en los acontecimientos, en la vida, en la naturaleza, Dios por su misericordia colocó la Biblia. Ante esa cegazón. Bueno, termina diciendo Jesús en el Evangelio que el escriba, o sea, el fariseo, que precisamente está dedicado a las escrituras, a la ley, que conoce la ley y que incluso hace los textos nuevos de la ley, porque todo libro se echa a perder, así también en la antigüedad, pero ellos no lo botaban a la basura. Las Biblias que ya no servían del Antiguo Testamento, sino que las guardaban religiosamente y cuidadosamente en una piececita que construían al lado de la sinagoga y que se llamaba la Geniza, donde estaban todos los textos de oraciones litúrgicos, las Biblias, que ya no se usaban, para que el tiempo las fuera deteriorando solita. Por eso que cuando se han encontrado estas, ha sido una riqueza tan grande para los exégetas, como por ejemplo la Geniza del Cairo, donde se encontraron textos del profeta Isaías y de otros textos, textos de oración, textos del tiempo de Jesús, de oración y de plegarias que se hacían, ahí estaban. Bueno, entonces el escriba convertido que se hace discípulo del reino de Dios, dice Jesús, es como un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo, que es la buena noticia del reino, y lo viejo, y lo antiguo, lo del Antiguo Testamento. Bueno, hemos este mes de septiembre celebrado el mes de la Biblia y estamos todavía en algunas reflexiones bíblicas, y lo más importante es que tengamos nuestra Biblia como libro de cabecera, así comencé hablando esta prédica. Y que mientras más ese libro esté rayado e incluso con anotaciones al lado, y que las hojas están sucias, ya grasosas porque lo hemos hojeado tanto, más limpia está nuestra alma y más sabia o más sabio nuestro espíritu. Y hay una relación de inversa proporcionalidad entre el estado en que está el libro y el estado en que estamos nosotros. Mientras la Biblia está más nueva, impecable y guardada en una biblioteca que no la abra nadie, podríamos decir, más necio está nuestro espíritu porque no está lleno de la sabiduría del Señor, y más, podríamos decir, ruinoso está por dentro. Más feo está por dentro. Pero mientras el libro esté más feo y más ajado, incluso que se le está saliendo la tapa y está todo rayado y sucio, nosotros estamos mejor por dentro. Para acercarnos a la Escritura, como nosotros hemos creído en Jesús y de ahí nos abrimos como camino, Él, hacia el Padre, hacia la palabra de Dios, empecemos por los Evangelios. Y ojalá que todo cristiano haya leído por lo menos en su vida un Evangelio completo desde el comienzo hasta el final. Si usted lee los 4, mejor todavía, porque va a tener una visión más integral de la persona de Jesús y de su mensaje de salvación para todos nosotros. Hoy día, cuando llegue el momento de la comunión espiritual, le vamos a decir al Señor, Señor, ayúdame a escucharte en tu palabra, leyendo tu palabra,
que yo me pueda sentar así como María, que se sentó a tus pies a escucharte, y no tanto así como Marta, que andaba haciendo una cosa y otra, y por eso mismo estaba desesperada. Entonces, ayúdame, Señor, a ser como María, que se sentó a tus pies para escucharte, así que yo me siente a escucharte en tu palabra. Al Señor sea todo el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentemos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro Padre. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Jerónimo, pidiendo por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco y los demás obispos, a quienes Cristo ha confiado el cuidado de todas las iglesias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los presbíteros, colaboradores de los obispos, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los laicos comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes en su difícil gestión de gobernar a los pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la paz y el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos, Patricia Tapia, recientemente fallecida, María Lorenza Salinas Toledo en su segundo aniversario, Javiera Monita Nidjan, Mercedes Rojas Tapia en su 43º aniversario, Jorge Esparza, Eduardo Rivera, Alba Toro, Fray Bernardo Jaramillo, hermana Clara Elgueta, Eliana Miranda, María Carrasco, Leopoldo Castro, Gabriel Moreno, Sergio Ramírez, Héctor Tudela, Federico Piccoli, Margot Abarca, y por Juan Cárdenas, recientemente fallecido. Por ellos y todos los difuntos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestros hermanos enfermos, Flor Camaño, Sor Paola Spelgrín, Padre Ricardo Mella, Padre Victorino Martínez, Padre Manuel Vera, Padre Boldi Morales, Angélica González, Bebé Lian Belis, Bebé Lucas Leiva, Bebé Lucas Belmar, Bebé Sebastián Díaz, Bebé Joaquín Valdebenito, Bebé Marianita, pequeño José Tomás, pequeña Lilibet Espinosa, pequeña Isidora Enríquez, Barbarita, Jorgito Galvez, Francisca Cruz, Alberto Reagada, Eliana y Marita Bustamante, Mireya Inés Solís, Rolando Becerra, Ernestina Ruminot, Roberto Silva, Seina Larcón, Luisa Moya, Zaida Valdera, Rosalía Toledo, Martín Gallego, Rocío Alonso, Irene Cofré, Sebastián Bascuñán, Jorge Nasur, Juan Roberto Arias, Olga González, Sergio Solano, Juan Silva, Fernando Maza, Raúl Cuevas, Flor Medina, Ana Villagrán, Gastón Villagrán, Carolina Medina, María Torres, Valeria Carrillo, Dominga Leiva, Camila Hernández, Óscar Muñoz, José Alarcón, Gladys Garrido, Luisa Cid, Gabriela Poveda y su bebé que está por nacer, Marcela Pérez, familia Vergara Araya, Francisca Lorena Villagrán, Gabriel San Martín, Francisco Fernández, Olivia Vallejos, Marcelo Pino, Joana Jara, Pedro Conus, Catalina Muñoz, Miguel Veloso, José Rivas, Catalina Rivas, Claudia Lepe, familia Barrientos, Soledad Pérez de Arce, Leopoldo Saavedra, Javiera Guzmán, Inés Romero, Celso Rojas, Javier Hernández, Gabriela Méndez, Hulda Ruiz, Daniel Andrade, Raúl Arroyo, Clara Fuentealba, Marina Valenzuela, Leonardo Burgos, Daniel Andrade, Alessandra León, Francisco Parra y familia, Javier Valencia, Alicia Bravo. Por ellos y todos los enfermos, para que el Señor los visite, los anime y los fortalezca, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos en silencio según las intenciones más personales.
Por todas las intenciones de nuestro corazón, oremos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que con fe dirigimos a ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Dispongamos ahora ofrecer toda nuestra vida junto al pan y al vino a Dios nuestro Señor. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio de pan y de vino, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios, nuestro Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Padre, que meditando tu palabra, ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracia al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que coronas sus méritos, coronas tus propios, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Señor mío y Dios mío. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús el Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Adoremos al Señor presente en la Eucaristía. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos y dignas de servirte este momento en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Fernando, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su casto esposo, los apóstoles, el Santo Padre Agustín, la Santa Madre Mónica, San Jerónimo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirijámonos ahora a Dios nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, nosotros vivamos siempre libres de pecado, y así, protegidos de toda perturbación, esperemos la gloriosa venida, la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hacemos un signo de paz a los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. La paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero humilde de Dios,
el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han sido invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón. Del profeta Jeremías. Oremos. Padre, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles, para que atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y siguiéndolo lleguemos a la vida eterna, que es estar contigo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un aviso. Recordamos que continuamos con nuestra semana bíblica. Hoy, nuevamente, el Padre Juan Carlos Ayala continuará con el proceso de constitución del Antiguo y el Nuevo Testamento, desde las 19 horas por el canal de YouTube de nuestra parroquia y también por nuestro Facebook parroquial. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, ancianos, enfermos, y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra misa ha terminado. Quedémonos con la paz, la alegría y el gozo que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Súplica a la Virgen del Carmen en tiempos de pandemia. Virgen Santísima del Carmen, dulce Madre de Chile, que en tantas ocasiones de dolor
has sabido estar presente junto a nosotros, tus hijos, quienes en medio de distintas urgencias hemos recurrido a ti para pedir tu ayuda, amparo y consejo. Acudimos a ti una vez más para pedir tu maternal intercesión, pues tú eres nuestra Madre, Reina y Patrona. Acudimos a ti en medio de la incertidumbre. Oriéntanos. Acudimos a ti en medio del temor. Ampáranos. Acudimos a ti en medio de nuestras preocupaciones. Auxílianos. Acudimos a ti en medio de la enfermedad. Acompáñanos. Acudimos a ti en medio de aflicciones. Consuélanos. Acudimos a ti en medio de signos de muerte. Anímanos. Acudimos a ti en medio de indecisiones. Aconséjanos. Oh Santa Madre del Carmelo, te suplicamos protejas a estos tus hijos que acuden a ti y confían en tu auxilio, protección y consuelo. Tú que eres la medianera de todas las gracias, intercede una vez más por tu amado Chile y ruega por nosotros al Eterno Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Reina de Chile. Salva a tu pueblo que clama a ti. Santo Padre Agustín, ruega por nosotros. Santa Madre Mónica, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por todos nosotros. los santos y beatos de nuestra orden, Rueguen por nosotros. Que tengan una bendecida tarde. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.